Amados, buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos el tiempo de poder compartir su bendita y santa palabra. Así que, amados, les invito a que abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículos del 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Vamos a estar en esa palabra, hermosa palabra que el Señor me ha regalado durante estas 2 últimas semanas. Ha sido precioso ese tiempo que he podido pasar con el Señor y compartirle lo que Él ha hablado. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, dice: en esto pensad, y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, o sea, en Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de esta tarde poder compartir tu bendita y santa palabra. Señor, que sea una palabra que llene en nuestros corazones, llegue a nuestra mente, Señor, y por tanto, Padre, seamos hacedores de tu palabra. Señor, que este tiempo sea para que la iglesia sea edificada y tu nombre, Padre amado, sea glorificado. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, y Espíritu Santo, guíanos en todo lo que tengamos que compartir. Amén y amén. Muy bien, amados, pueden tomar asiento. Y es un hermoso pasaje donde el apóstol Pablo en estos 2 versículos provee para la iglesia, para los oyentes, inclusive para nosotros hoy en día, una estrategia de cómo luchar nuestra guerra espiritual. Es una estrategia de parte del apóstol Pablo, porque no es como hoy en día se creen las guerras espirituales y vamos a los gritos y pensamos que eso es algo que es inalcanzable para muchos, pero resulta que todos diariamente y en todo momento vivimos en guerra espiritual. Todos, absolutamente todos. Y desde que nos hemos hecho hijos de Dios, aún más. Aún más. Entonces, el apóstol Pablo, la manera como nos ayuda a entender a través de estos 2 pasajes cómo luchar nuestra guerra espiritual, es hacernos entender que el campo de batalla es nuestra mente. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. El campo de batalla es nuestra mente. El desánimo, la baja estima, la ira, el enojo, los celos, los resentimientos, la lujuria, todo aquello que empieza en nuestra mente y muchas veces queremos tener victoria en ello, ¿cierto? Y vencer esa batalla espiritual, pero debemos prestar atención qué pensamientos entran a nuestra mente, y es más, también saber qué es lo que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué ven nuestros ojos y qué escuchan nuestros oídos? ¿Ya? Y el campo de batalla, como nos lo dice Pablo, es la mente. Y entonces, si analizamos bien estos 2 versículos, porque se trata de eso, podemos ver en el versículo 8 la forma como finaliza. Y dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que el Señor, a través de este pasaje que escribe el apóstol Pablo, nos está diciendo que debemos pensar, meditar, reflexionar. No se trata de memorizar la palabra. Obviamente, si la memorizamos, bienvenido sea. Pero ¿cuántas veces hemos memorizado la palabra pero sin ningún resultado? Una cosa es memorizar, aprenderme versículos, ¿cierto? Y repetirlos sin entendimiento. Otra cosa es profundizar en ellos, analizarlos, reflexionar en ellos, y luego nos dice el apóstol Pablo en el versículo 9
Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Entonces nos está llamando a que tenemos que hacer la palabra del Señor, poner en práctica la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. Ponerla en práctica. Entonces, no es suficiente escuchar o leer la palabra del Señor. No es suficiente, amados. Nunca va a ser suficiente en búsqueda del Señor, ¿cierto? Y buscar tener el carácter del Señor. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos por buscar de Él. Entonces, muchas veces no es suficiente escuchar o leer la palabra del Señor. Muchas veces incluso venimos a un servicio y lo que el predicador nos enseña, a veces nos entra por un oído y por otro nos sale. Si no, preguntemos qué compartimos la semana pasada y verá que más de uno no nos acordamos. No nos acordamos. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos, ¿cierto?, de lo que se escuchó. Qué fácil es leer la Biblia y no pensar, no meditar cómo vivir de acuerdo con la palabra del Señor nos dice. Y qué fácil es discutir. Hay personas que discuten acerca de pasajes, ¿no? Y escudriñamos la palabra, pero no la ponemos por obra. Puro conocimiento. ¿Y de qué sirve el conocimiento si no la ejecutamos? Entonces muchas veces nos queda solamente en conocimiento, pero lo que reflejamos no es lo que realmente estamos compartiendo. Santiago en el capítulo 1 versículo 22 nos dice que seamos no solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no nos engañemos nosotros mismos. Porque muchas veces comentamos, compartimos versículos, y tengo este estudio, y he hecho esto, y leí sobre este pasaje, y el Señor me llevó a este pasaje, pero lo que reflejamos en nuestro actuar no es lo que realmente está escrito en la palabra. Solamente lo comentamos quizás para impresionar a los demás, pero lo que estamos haciendo es engañándonos nosotros mismos. Porque la palabra del Señor hay que ponerla por obra. Entonces, la guerra espiritual, amados, es un conflicto. Y es un conflicto entre dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Donde el campo de batalla es la mente. Y donde nuestro Señor Jesucristo lo que quiere es tener el gobierno de nuestra mente, pero Satanás también. Por eso se llama guerra espiritual. Porque hay un conflicto entre los reinos, y en ese conflicto nosotros vivimos todos los días, todos los días. Quisiera por favor que me acompañaran a Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículos 36 y 37. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 37. Y nos habla del gran mandamiento. El gran mandamiento nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, y con toda tu alma, y con qué, y con toda tu mente. ¿Por qué será que el Señor habla de que lo tenemos que armar a Él con la mente? Porque nuestro Señor conoce cuáles son los ataques de Satanás. Él sabe que Satanás lo que quiere es dominar nuestra mente. Nuestra mente. Entonces, el apóstol Pablo también, en 2 de Corintios, si me acompañan también por favor, en 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios 11:3, nos habla de un pequeño temor que él tiene. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Quiere venir a robarnos obviamente el gozo y la paz que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que, mejor dicho, lo que quiere
el enemigo es que vivamos amargados y que vivamos esclavizados, ¿cierto? Llenos de temores, llenos de inseguridades, pero nuestro Señor Jesucristo nos vino a libertar de todo eso. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Así como Eva fue extraviada, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a través de este versículo, que él tiene ese temor. Y por eso él habla de que pensemos, de que nuestra mente esté ocupada en pensar en lo bueno, en lo amable, en lo honorable, en lo verdadero, en lo que sea todo digno de alabanza. ¿Y todo eso en qué es? La palabra y la exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también podemos perder el rumbo de nuestro caminar si prestamos nuestra mente, nuestros oídos y nuestros sentidos a lo que el enemigo nos quiere decir. El enemigo gana acceso a nuestra mente de una forma muy sutil, de una forma que quizás parece como, digámoslo así, como muy ingenua, ¿no? Como que bueno, yo lo sé, pero vamos a ver si tú lo sabes, ¿no? Y entonces, si vamos por favor a Génesis capítulo 3 versículo 1, ahí empieza un dilema muy grande para la humanidad, y es que por una conversación que hubo entre Eva y Satanás se perdieron todos los beneficios celestiales que teníamos. Pero cuando venimos delante del Señor y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, obviamente recuperamos, ¿no? Recuperamos esos beneficios y en nuestro caminar con Él. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Alguien que me colabore, por favor. Amén, gracias. Si notamos, ahí hay una pregunta. Ahí hay una pregunta. Está diciendo, la cual dijo a la mujer, o sea, Satanás dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí hay una pregunta. Y cuando le hacen a uno una pregunta, ¿qué se espera de parte de la otra persona? Que conteste. ¿Para qué? Para iniciar una conversación. Y eso fue, astutamente fue lo que hizo Satanás. Por eso dice que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Y Eva inocentemente cayó, ¿cierto? Contestándole. Eso nos invita, y voy a hacer un paréntesis aquí, eso nos invita a que no seamos prontos para hablar, sino que seamos más bien prontos para escuchar. A veces somos supremamente rápidos con la boca y vamos diciendo cosas o vamos hablando cosas que ni siquiera nos competen a nosotros mismos, sino que le competen a los demás. Somos muy prontos para hablar. Tenemos que ponerle freno a nuestra lengua, a nuestra boca, ¿ya? Para que no seamos precipitados en esa parte. Y bueno, siguiendo, dice: y la mujer respondió a la serpiente. Y si notamos allí, continuamos ese pasaje del capítulo 3 de Génesis, vemos que ahí hay una pregunta y una respuesta, ¿cierto? O sea, hubo una conversación entre Satanás y Eva. Hubo una conversación. Y entonces Satanás logra involucrar a Eva en esa conversación, y desde entonces ese ha sido el punto clave de Satanás para entrar en el campo de nuestra mente y ganar terreno. Entonces suceden cosas como esto. De pronto nos pasa alguna situación, sea una situación familiar, sea una situación laboral, sea una situación cualquiera que sea, y de pronto
nos hirieron, de pronto fue algo que no fue de nuestro agrado, quizás no hubo tiempo para que nos explicaran, ¿cierto? Y empezamos. ¿Por qué me habrá hablado así? ¿Será que es que ella no me quiere? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué está pensando eso de mí? No fue justo lo que me hicieron. ¿Por qué a mí? ¿Será que ella no le agrada? ¿Será que por qué no me llama a mí? ¿Será que tiene preferencias con otra persona? ¿Será que es que no estoy capacitado o capacitada para tal labor? Y son preguntas que nosotros nos hacemos, y lo que busca el enemigo es solamente amargarnos. Y estamos en la cocina, estamos cocinando, estamos lavando y pensando y llorando, amargándonos la vida por aquello que sucedió hace tantos años atrás, y hoy en día lo traemos a nuestra mente a través de Satanás, lo trae a nuestra mente preguntándonos para arruinar nuestra vida y quitarnos el gozo que hemos logrado en el Señor. Eso es lo que hace el enemigo, amados, y eso lo vivimos todos los días. Todos los días pasa eso. Y entonces nos hacemos un sinnúmero de cuestionamientos con los que Satanás logra amargarnos, hacernos sentir que somos las pobres víctimas de cualquier cosa que nos haya sucedido. De cualquier cosa que nos haya sucedido. ¿Y sabe qué es lo que logra Satanás a través de eso? Hacernos sus instrumentos. Porque eso lo único que hace es esclavizarnos y hacernos instrumentos. Recordemos que Satanás ha venido solo para robar, matar y hurtar, para quitarnos lo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha dado? Su paz. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Su gozo. A eso viene Satanás, a quitarnos todas esas bendiciones. Y nosotros, jugándole al lado al enemigo, y nos hacemos instrumento de él, dejando que nuestra cabeza sea llena de todos esos pensamientos y de todos esos cuestionamientos. Por ahí hay un adagio popular en nuestro país que dice: mente desocupada, laboratorio del diablo. Por eso el apóstol Pablo dice: en esto pensad, en lo bueno, en lo amable, en lo honorable, en todo lo que sea digno de alabanza. Entonces, ¿en qué tenemos que meditar? Que nuestra mente sea llena de la palabra del Señor, para que nuestros pensamientos sean honorables, sean amables y sean para alabanza del Señor. Amén. Amén. Gracias por ese amén así bien enérgico. Muy bien. Amados, por favor, acompáñenme a Mateo 3:17. Cuando nuestro Señor Jesucristo sale del Jordán, cuando se bautiza nuestro Señor Jesucristo, recordemos que lo hizo en una edad adulta. Cuando Él sale del Jordán, se escucha una voz del cielo que dice, todos no lo sabemos, se escucha una voz del cielo que dice, ¿cómo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay una afirmación que se escucha desde el cielo y está diciendo: este es mi Hijo amado. Lo está declarando el Padre. Y entonces, seguidamente venimos al capítulo, retengamos esa parte allí: este es mi Hijo amado, retengámoslo allí, por favor. Y luego seguimos en el capítulo 4, ahí está seguidito. Dice que entonces vienen las tentaciones a Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él, ¿quién? El tentador.
Y mire lo que hace Satanás. Le dice, si eres hijo de Dios, ya el Padre lo había declarado, le había dicho, este es mi hijo amado. ¿Y qué viene a hacer Satanás? A ponerle en duda, a decirle, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, Él obviamente no hizo lo que hizo Eva, entablar una conversación con Él. Él lo que hizo fue declarar la palabra del Señor. Y dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda aquella palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Solamente declaró la palabra que está en Deuteronomio 8:3. Eso es lo que hace el Señor, nuestro Señor Jesucristo, enseñarnos a utilizar la palabra. Enseñarnos a utilizar la palabra. Lo que hizo fue declarar, decir lo que está escrito. Por eso dijo, escrito está. Y no se la inventó, sino que ya estaba ahí, ya estaba escrita en la palabra. Por eso dice Deuteronomio 8:3. Si usted va a Deuteronomio 8:3, así se lo dice. Así le dice ese pasaje, al finalizar ese pasaje, le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a no entrar en conversación con Satanás, sino a reprenderlo. Entonces ya van dos cosas que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Cuando vengan pensamientos o ataques de parte del enemigo a nuestra mente, lo primero es sacar la espada, hablar la palabra del Señor, declarar la palabra del Señor, no nuestros pensamientos, no lo que nosotros querramos pensar o lo que nosotros querramos decir, sino lo que está escrito en la palabra. Y si vamos al versículo 8, de ahí mismo de Mateo 4, nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo reprendió. Entonces el Señor nos enseña a reprender a Satanás, no a conversar con él, sino a reprenderlo, porque Él no tiene arte ni parte con nosotros. Como hijos de Dios, Él no tiene ninguna potestad sobre nosotros, mucho menos nosotros a venirle a prestar atención a lo que Él quiera venir a decir o poner en duda. Porque así como lo hizo con Eva, en poner en duda lo que el Señor le había dicho, así mismo quiere venir a poner en duda a nosotros lo que el Señor ya ha declarado en la palabra para nosotros. Entonces le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo reprendió y habló la palabra que está en Deuteronomio 6:13. Amados, es importante, es supremamente importante que nosotros mantengamos la espada de Dios, que es la palabra, la tengamos afiladita. Y en lugar de contestar lo que no debemos de contestar, contestemos con la palabra, ¿cierto? Contestemos con la palabra de Dios. Amén. Entonces, asimismo, ¿por qué sería que nuestro Señor Jesucristo contestó en esa manera y no usó sus atribuciones divinas? Porque Él nos quería enseñar que así como Él vino a este mundo como hombre, también nosotros tenemos la capacidad de reprender y de ser libres de toda tentación. Siempre vamos a tener tentaciones hasta el día en que vayamos, hasta el momento en que el Señor nos llame.
Siempre vamos a tener tentaciones, pero está en nosotros reprender al enemigo y alejar toda tentación. ¿Para qué? Para que no caigamos en pecado, para que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como hombre que se sujetó en dependencia al Espíritu Santo y auxiliado por la palabra del Señor. El Espíritu Santo fue el que lo guió, pero declaró la palabra del Señor, que es la espada de dos filos. Asimismo, amados, debemos hacer cuando Satanás pone un pensamiento en nosotros para abrir una conversación. Lo mismo debemos hacer. El Señor nos lo está diciendo aquí. Yo creo que todos, díganme quién de los que estamos aquí no conocemos el pasaje de las tentaciones de Jesús. Todos lo conocemos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en él para ponerlo por obra en nuestra vida. Eso es lo que nos está recomendando el apóstol Pablo. Son cosas que decimos, sí, eso ya me lo sé, pero pongámoslo por obra, por amor de Dios. Pongámoslo por obra, porque es que nos llenamos la boca y sacamos mucho pecho. Es que llevo 50 años en el Evangelio y tengo la cantidad de cartones, cursos, lo que usted quiera. ¿Y dónde está puesta por obra la palabra del Señor en nuestras vidas? Que es lo más importante, porque entonces ¿cómo vamos a dar testimonio a otros que muchas veces no tenemos oportunidad de hablar? Pero sí hay ojos que nos están viendo. Hay ojos que nos están viendo. Y con solo vernos pueden decir, ¿es cristiano o no es cristiano? Sin necesidad de que abramos la boca. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a reprender a Satanás, y cuando vengan esos pensamientos, entonces no conversemos con él, sino que le digamos, vete Satanás, yo soy un hijo de Dios y mis pensamientos están sujetos en obediencia a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, y la palabra que el Señor te traiga de acuerdo al caso. La palabra que el Señor te traiga, que el Espíritu Santo te traiga de acuerdo al caso que sea, porque el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Cómo nos vamos a mantener en paz si estamos pensando en otras cosas y no en la palabra del Señor? En paz nos mantendremos si mantenemos pensando en lo honesto, en lo amable, en lo honorable, en todo lo que sea digno de alabanza. Nuestro Señor Jesucristo, de una manera, digámoslo así, como muy peculiar, digámoslo de esa manera. En Mateo 15, por favor, vamos a Mateo 15. Mateo 15, los versículos 17 al 19. Mateo 15, versículos 17 al 19. Nos dice, lo que contamina al hombre. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Lo primero que dice el Señor que sale mal de nosotros son los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 dice que tenemos que pensar en todas aquellas cosas que nos lleven a glorificar y a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el Señor nos enseña que viene un actuar. Después de que sale un mal pensamiento, viene un mal actuar. Entonces vienen los homicidios, vienen los adulterios, vienen las fornicaciones, vienen los hurtos, vienen los falsos testimonios, vienen las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Y todo empezó aquí, en la mente.
Por eso nuestros pensamientos tienen que estar sujetos en obediencia a Cristo Jesús. Amados, como cristianos, yo les invito por favor a que ustedes, por lo menos a la iglesia, traigan la Biblia. Esto lo hemos hablado repetidas veces, muchas veces. No es lo mismo leer la palabra en un teléfono, en un device, que leerlo con el libro. Y cristiano que se sepa llamar cristiano de verdad y de testimonio, trae su Biblia. Trae su Biblia a la casa de Dios. Porque si no, pasa lo que les dijimos al principio. Es como cuando un sermón lo predicamos, pero ni siquiera apuntamos, ni siquiera subrayamos, y luego se nos olvidó. ¿Qué aprendimos? Porque no tenemos en qué recordar. Entonces nos decimos ser muy cristianos, pero no, y como soldados del Señor tenemos que cargar la espada, tenemos que cargar el armamento del Señor, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo está tan consciente del rol, está supremamente consciente del rol que juega nuestra mente en la batalla espiritual, que no solamente nos lo habla en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, sino que también nos lleva a la segunda carta de Corintios, el capítulo 10, versículo 4. Entonces me acompañan por favor ahí, Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículos 4. Amén. Por favor, si alguien me acompaña en la palabra, por favor. Desde el versículo 3, por favor, si lo podemos leer. ¿Alguien que lo lea? Ok, gracias Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, amén, gracias Jesús. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, no son en nuestras fuerzas, sino poderosas en Dios. Son en Dios, no en nosotros. Para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Si hago un alto aquí. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un patrón de pensamiento o un patrón de comportamiento en que nos domina y no podemos deshacernos fácilmente de ellos. Pero lo más interesante de todo es que lo reconocemos, que lo tenemos. Es que yo pienso así y yo sé que eso está mal. Es que yo actúo así y eso está mal. Pero nunca se van de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son difíciles de desarraigar de nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es esa guerra espiritual? ¿Para qué es esta batalla? Para que en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, podamos derribar todas esas fortalezas que el enemigo ha levantado en nuestra mente y en nuestro actuar. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Amados, para poder estar en obediencia a Cristo Jesús, necesitamos aumentar nuestro poder del Espíritu sobre la carne. ¿Cómo qué? Como estrategia de batalla. Como estrategia de batalla, amados. Necesitamos que nuestro espíritu sea sobrepuesto a nuestro actuar en la carne.
Por eso necesitamos meditar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Amén. En eso debemos pensar. Y entonces escuchamos personas que nos dicen, hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana, hemos escuchado personas que nos dicen: voy a ir a tal sitio, o voy a ir a tal ciudad, o voy a ir a tal iglesia, porque allá me liberan de todo esto que yo tengo. Amados, si nosotros escudriñáramos la palabra y la entendiéramos, podríamos comprender que no necesitamos ni ir a ninguna ciudad, ni buscar a nadie, ni ir a ninguna iglesia en particular para que nos saquen todas las ataduras que de pronto nosotros podamos tener. ¿Saben por qué? Porque es que nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos ha dado autoridad como hijos de Dios. Y entonces queremos que otros vengan cuando nosotros la tenemos. ¿Y por qué nosotros no la activamos? ¿Por qué nosotros no activamos la autoridad que nosotros tenemos para hollar serpientes y escorpiones? Porque es que nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó. Yo les he repetido un pasaje y lo repito mucho porque me reconforta cada vez que lo escucho, que me lo digo, lo leo, porque es como hija de Dios. El Señor me dejó una autoridad y se la dejó a usted también. En Marcos 16 y dice: y a los que creyeren en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echarán fuera demonios, impondrán manos y sanarán enfermos, cogerán serpientes y cualquier cosa mortífera y no les hará daño. Así dice Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18. Entonces, ¿por qué yo no actúo en la autoridad que el Señor me ha dado como hija de Dios para que Satanás no venga a arruinar mi vida? Entonces yo lo quiero invitar a usted a Lucas capítulo 10 versículo 19 para que vayamos terminando. Lucas capítulo 10 versículo 19. Lucas 10 versículo 19 dice: he aquí, es cuando llegan los apóstoles, ¿no? Cuando mandan la misión de los 70 y van regresando, y dice: he aquí os doy ¿qué? Potestad, o sea, les da autoridad. He aquí os doy potestad. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, o sea, de vencer fuerzas malignas. De vencer fuerzas malignas. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado como hijo de Dios. Entonces no necesitamos ir a ninguna parte, amados. Usted mismo en su casa, declare la palabra del Señor y reprenda al enemigo. Vete, Satanás. Como hija de Dios, como hijo de Dios, me ha dado la autoridad. Tengo la autoridad de Jesucristo de Nazaret para sacar de mi vida cualquier fuerza que el enemigo quiera en contra mía, y dice que no nos dañará. Ahí está la palabra del Señor. Yo creo que más claro no puede estar, ¿cierto? Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Amén. Yo quisiera, amados, que nos pusiéramos en pie. Y tomáramos esta enseñanza. Le pedí mucho al Señor que me permitiera hacerlo lo más clara posible para que podamos llevarnos esta enseñanza y podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Porque
el tema de guerra espiritual es supremamente amplio, es muy, muy amplio. Pero lo trajimos en algo que es del común, nos sucede todos los días a nosotros en toda parte. Y es lo que el enemigo quiere atacar en nosotros y quiere tener acceso a nosotros es a través de nuestra mente. Y nosotros tenemos la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo y el arma que es la palabra del Señor para derribar todo aquello que el enemigo quiere venir a quitar de nuestras vidas. Y en este momento yo quisiera, antes de despedir el servicio, pudiéramos hablar con nuestros labios, abrir nuestra boca, así como muchas veces gritamos y hablamos lo que no debemos decir. Podamos abrir nuestra boca y decirlo en voz fuerte y declarar una palabra de parte del Señor en nuestras vidas. Repita después de mí, por favor. Señor Jesús, tú me has dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, te echo fuera, Satanás, de mi mente, de mi vida, de todo pensamiento y de todo actuar que el enemigo ha querido traer en mi vida. Y declaro que como hijo o hija de Dios, todos mis pensamientos son cautivos en obediencia a Cristo Jesús. Y como hijo o hija de Dios, soy guiado por el Espíritu Santo. Señor, que tu palabra sea rema en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos ayude en el caminar de nuestra vida cristiana, Señor. Señor Jesús, aquí estamos tus hijos, tu remanente, Padre. Nos sujetamos a tu autoridad, Señor Jesús. Nos sujetamos a tu autoridad. Que nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, sea lleno de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que todo nuestro ser sea lleno de todo lo que es honorable, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza, Señor. La alabanza que solo te pertenece a ti. Y que muchas veces el enemigo quiere venir a tomar ese puesto. Pero nosotros como hijos de Dios nos sujetamos a tu autoridad, Señor Jesús. Nos sujetamos a ti, Señor Jesús. Que sea tu gobierno en nuestras vidas. Que sea tu gobierno en nuestros hogares. Que sea tu gobierno en nuestra familia. Que sea tu gobierno en nuestros sitios de trabajo. Que sea tu gobierno, Señor, aquí en la tierra. Tu gobierno, Señor. Como hijos de Dios debemos ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que nos has permitido de poder compartir esta enseñanza, Señor. Y sé, Padre, que tú harás la obra en cada uno de nosotros, porque el que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que el Señor me los bendiga. Vamos a cerrar. Amén. La gloria para nuestro Padre Dios.